Padre, te damos gracias por tu infinito amor y tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque cuando no merecíamos nada, Señor, tú te fijaste en nosotros, Señor. Y hoy cantamos de este amor. Hoy cantamos, Señor, de tu sacrificio. Hoy recordamos una vez más, Señor, lo que has hecho por nosotros. Padre, mira a tu pueblo en esta tarde, Señor. Mira a tus hijos en el lugar donde se encuentren, Señor. Padre, son tiempos difíciles. Son tiempos donde el amor, Señor, se enfría a raíz de tanta maldad. A raíz del abandono, Señor, de tus estatutos, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a prestar atención a tu palabra, Señor, para no enfriarnos, para no dejarnos llevar por la corriente de este mundo, por las preocupaciones, el afán y la ansiedad que produce este mundo. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos en ti, a poner la mira en las cosas de arriba, sabiendo, Señor, que tú hasta el día de hoy has sido fiel, has suplido las necesidades básicas y necesarias para la existencia, y nos has dado más de lo que hemos pedido, Señor. Aún así, en tu pueblo hay ruegos, en tu pueblo hay peticiones, en tu pueblo hay, Señor, deseos de que tú respondas la oración por algún problema, por alguna necesidad material, alguna enfermedad en el físico o en el alma. Algunas situaciones que se viven en la familia, con los hijos, con el cónyuge, con los padres. Señor, te entregamos a ti nuestras cuitas, nuestras necesidades. Somos débiles, Señor. Somos faltos, somos fallos, Señor. Tú eres el único perfecto. Por eso a ti vamos. Por eso a ti vamos, porque tú eres, Señor, el manantial, el río de agua viva. Ayúdanos, Señor, a no solo mojar nuestros tobillos, sino nadar y meternos en tu río, Señor. Sabiendo, Señor, que los tiempos se acortan. Sabiendo que la vida se termina, Señor, ayúdanos a serte fiel hasta la muerte. Y tú nos darás la corona de la vida, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis amados. No sé si los niños hoy tienen escuelita. Sí. Los niños pueden ir a su lugar de estudio de la palabra también. Allí la pasan muy bien, con aire acondicionado. Gracias al Señor por ello. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, bendecidos. Saluda a tu hermano que está a tu lado y decirle bienvenido, Dios te bendiga. Y damos la bienvenida a todos los amados que nos están acompañando a través de las redes, que algunos no pudieron venir, otros, bueno, están lejos. Dios sabe. Gracias al Señor. Bueno, estamos como un poco hambrientos. Bueno, yo les extrañaba. Miércoles no pude venir. Domingo no pudimos venir ninguno. Gracias al Señor que les ha guardado a cada uno de ustedes. Me dijeron por allí que a algunos se les voló alguna chapa, pero bueno, ya es natural. Ustedes entenderán. Pero damos gracias al Señor que nos ha guardado. ¿Mm? Y oramos por aquellos que han perdido muchas cosas, aquellos que han perdido seres queridos, que el Señor tenga misericordia. Quiero hoy mencionar que tenemos una reunión especial. Obviamente la reunión que no tuvimos el domingo la trasladamos para hoy. Hoy tenemos conmemoración de la Cena del Señor, la última del año. No sé si será la última, ya viene el Señor.
¿Cuántos quieren que venga el Señor? ¿Pueden dar un grito de júbilo con ganas de que venga el Señor? Amén. Amén. Claro que sí. Ven, Señor Jesús. Muchas veces cantamos el texto que está en Corintios, no lo busquen, pero ustedes se van a acordar, ese coro que habla de que llevamos siempre en todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo para que su vida se manifieste. ¿Se acuerdan? Dice el texto, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué significa esto? Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que le titulé No te perdono nada. Es un mensaje ya predicado en su momento, pero como la palabra de Dios es viva y eficaz, y como que necesitamos aún todavía ser ministrados por el Señor en esa área, y como hoy vamos a estar participando de la cena del Señor, algo muy solemne y muy serio, no para tomarlo a la ligera, entonces amerita hablar sobre este tema. Hay aspectos hay aspectos de la gran obra de Dios en nuestras vidas que solo ocurren por medio de las pruebas y las aflicciones. Repito, hay aspectos de la gran obra de Dios en tu vida y en mi vida que solo ocurren por medio de las pruebas y las aflicciones. Cuando todo está muy cómodo, muy lindo, todo perfecto, ¿no? Como esa película del reality show. ¿Alguien me recuerda cómo se llamaba? El del reality show que todo era perfecto, estaba todo armado. ¿Ah? Truman Show. ¿Se acuerdan? ¿No la vieron? Véanla, es entretenida. Es una historia, una ficción donde le arman a una persona, él vive en un mundo encapsulado donde todo es perfecto, todo es hermoso, todo es maravilloso. Y no existe esa vida. Y generalmente los golpes de la vida, que mejor dicho, en la vida del cristiano, producida por el Señor, permitida por el Señor, son las que nos hacen crecer, son las que nos hacen madurar. Si no, seríamos unos adolescentes caprichosos de 50. Y como fuimos golpeados, aprendimos a ser templados de carácter. Y Pablo está diciendo que llevamos la muerte, y él directamente, él abiertamente decía que llevaba las marcas de la cruz, la marca del Señor en su cuerpo, todo su espalda y su pecho, todo cortado y golpeado por las varas que recibía por predicar a Cristo. Una vez lo apedrearon y lo dieron por muerto, y él se levantó de entre las piedras y siguió predicando. Una vez el pastor inglés George Campbell Morgan había invitado a predicar a un joven a su iglesia, allí en Inglaterra. Y al término del sermón estaba maravillado por la exposición del joven y le preguntó a su esposa, mi amor, qué maravilloso mensaje, qué tremendo mensaje. A lo que su esposa le respondió, sí, pero sería más maravilloso cuando él haya padecido. Un joven predicador puede predicar un buen mensaje. A veces veo a esos predicadores niños, no sé si hay ahora, pero en un tiempo estaba de moda eso, y los niñitos de 8 o 9 años y predicaban como grandes predicadores, ¿vieron? Y la gente grande, amén, ¿no? ¿Lo vieron? ¿Alguien vio eso? Los niñitos predicando. Y nunca me convenció eso, porque ese niño, ¿qué experiencia puede tener? ¿Qué prueba pudo haber sufrido? ¿Qué tentaciones pudo haber sido librado por él? Solamente le enseñan un libreto para que él repita y sea como una especie de un personaje de un circo. Y muchas veces alguien puede hablar la palabra de Dios, pero si no lo ha sufrido en carne propia, si no ha padecido lo que significa vivir por el Señor, no puede experimentar esa dulzura de lo que significa hablar con el peso de la experiencia. Porque alguien puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero supo pasar necesidades y supo ver el milagro de Dios en medio de esa necesidad. Cuando supo pasar una enfermedad
y pudo ver el milagro de Dios, como Dios lo ha levantado, esa persona con toda autoridad puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no son palabras repetitivas, todo lo dicen como una especie de amuleto a veces. Y el tema de hoy tiene que ver con el perdón. De hecho, el Evangelio, la esencia del Evangelio es el perdón. ¿Qué sentirías si te pasa lo siguiente? Imagínate, por amar al Señor, decides ir en pos de los perdidos y dedicas tu vida para ganar, como decimos de manera coloquial, ganar almas para Cristo. Y por amor a Jesús y por amor a la gente, desgastás tu vida hasta el cansancio, hasta agonizar para predicar a otros y recorrer lugares y pueblos y ciudades. Invertís hasta dinero para ese fin de tu bolsillo. De repente, como resultado, recibís críticas, recibís injurias, recibís desprecio por solamente amar a la gente. Pero luego esa misma gente que vos hiciste todo eso para salvar, responde arrojándote piedras en la cara con intención de matar. ¿Qué sentiría? Más que una sensación humana de bronca y de desilusión por haber hecho algo que no tiene sentido. Mas Pablo dio su vida por el Evangelio de Cristo y por amor a las almas. Yo quiero llevar a esta reflexión porque humanamente, ¿a quién le gusta recibir un insulto? ¿A quién le gusta recibir algún desprecio o algo parecido? Sin tener sentimientos de venganza y de responder a ese insulto. Dice la palabra del Señor, no lo busquen porque no va a ser el texto central, pero es solamente a modo de introducción. En Proverbios 6.2, si quieres anotarlo o leerlo aquí, Proverbios 6.2, que dice lo siguiente, a ver si me ayuda allí, Brian, por favor. Proverbios 6.2, lo habrás leído y escuchado muchas veces. En los dichos de tus labios. Otra vez. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Vamos a decirlo otra vez, vamos a hacerlo a coro, a ver. Otra vez. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entienden lo que leyeron? ¿Qué significa eso? ¿Alguien me puede decir? Si no escuchaste o no leíste, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Cómo? ¿Quién? No escucho. ¿Alguien me dice por acá qué dijeron? Tenés que cumplir cuando decís algo. Bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? Por tus palabras serás juzgado. Bien. ¿Qué más? ¿Tiene poder la palabra? Hay poder. Te has enlazado con las palabras de tu boca, no es tan complicado, y has quedado preso en los dichos de tus labios. Bueno, ustedes habrán escuchado que alguien puede decir, me está doliendo la cabeza. No declares, porque con tus labios estás llamando la enfermedad. No, me parece que, no sé, me parece que me voy a engripar porque me siento medio... No, no digas eso. Cancela esas palabras porque con los dichos de tu boca se cumple lo que digas. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon? Bueno, ese texto se utiliza para sostener esta doctrina, ¿no? Sacar un texto fuera de contexto es para generar un pretexto. Pero en realidad,
Vamos a leer el contexto a propósito de eso. Léeme el versículo 1 al 5. Hijo mío, si eres fiador por tu amigo, y has enseñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu amigo, y has quedado preso en los dichos de tu amo. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazo. Ahora tiene más sentido, ¿verdad? Hijo mío, si has salido fiador por la deuda de un amigo, dice esta versión, o has aceptado garantizar la deuda de un extraño, si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras, sigue mi consejo y sálvate, pues te has puesto a merced de tu amigo. Ahora trágate tu orgullo y ve y suplica que tu amigo borre tu nombre. No postergues el asunto, hazlo enseguida, no descanse hasta hacerlo. Sálvate como una gacela que escapa del cazador, como un pájaro que huye de la red. Entonces esto significa, amados, que es prometer, pagar las deudas de otra persona, es ponerte en una trampa. Es una promesa hecha con las palabras de tu boca, pero afectará y afligirá tu billetera y tu cartera. Porque antiguamente, y no sé si en algunos lugares se sigue manteniendo esto, la palabra valía mucho. Y si alguien, por ejemplo, va al almacén o al polirrubro del pueblo a buscar algo y según el apellido de la persona que quiera sacar fiado, le dan o no le dan, según su reputación, su fama y su cumplimiento. Entonces le dicen, por ejemplo, don Álvarez, no hay problema con usted, llévese todo lo que necesita, aquí lo anotamos en la libreta. Y Álvarez solamente dice, yo doy mi palabra de pagar a fin de mes. Y con eso, suficiente. Hoy por hoy esto se ha perdido, por eso están los pagarés, los recibos y las firmas de documentos. Si no pagás, te embargan tu sueldo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de alguien que sale de fiador de otro. Sale de fiador de otro. Por favor, léeme Filemón 18:19. Ahí también tenemos a alguien que se hace cargo de la deuda de otro. Cuando hablamos de dinero se ponen serios algunos. Yo te presto, pero a ver, necesito garantías de que me vas a devolver. Y ahí lo llaman al pastor. Pastor, me pasó una vez. Pastor, ¿usted puede dar fe aquí que esta persona le puedo prestar? Y a veces es complicado porque cara vemos, corazones no sabemos, o bolsillo no conocemos, ¿no? Y uno tiene que sacar la cara y si el hermanito no paga, ¿quién tendrá que pagar? Pastorcito. Bueno, a ver, Filemón 18:19. Luego, algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Bueno, ustedes se acuerdan del caso del esclavo y Filemón, etcétera, ¿no? Dice, vos me estás debiendo a mí, pero yo, si él gastó algo, te dañó, yo voy a pagar. Qué tremenda actitud. También tenemos la actitud del buen samaritano que recoge a aquella persona que ha sido asaltada, ¿recuerdan? Dice, te lo dejo y si gasta un poco más, yo pongo. Qué buen corazón, ¿no? ¿Cómo se ha perdido eso? Ya casi no hay de eso. Quien vea por la deuda de su hermano y lo ayude. Pero bueno, el texto básicamente habla de alguien que salió de garante de otro. Llama la acción, el texto llama
a que la persona no dilate más el tema, sino que vaya rápidamente a tratar de resolver y pedir una moratoria, porque sacó la cara por el otro y el otro desapareció. Si él no paga, pago yo, dijo. Y la otra persona se borró. Parece haber salido como garante de un prójimo en favor de otra persona que luego no cumplió su compromiso de pago y desapareció. ¿Le habrá pasado alguna vez a ustedes eso? O que le prestaron dinero y desapareció. Parece ser que la persona ha salido como fiadora en favor de alguien que luego se hizo invisible. De cualquier manera, es una ilusión esperar que la situación se resuelva de algún modo. No, ya va a volver y va a pagar. Máxime que le pidió el préstamo en dólares. Y a medida que pasa el tiempo, se hace más caro, más onerosa la deuda. Y uno tiene que tomar medidas urgentes para salir del lío, porque vos te enlazaste con tu boca y dijiste, yo voy a pagar si él no paga. Eso significa el texto, mis amados. Es que pasa que la persona vaga, perezosa, vive de prestado. Y a continuación del proverbio, se le insta a esta persona de una manera casi despectiva y tal vez sin esperanza, a que aprenda de la hormiga a trabajar y a ahorrar. Yo sé que ustedes me van a decir, no, pero ¿cómo ahorro en pesos? ¿Cómo hago con mi sueldito? Bueno, el Señor puede hacer milagros. Amados, saben que no necesitamos tanto prosperidad, sino sabiduría para administrar el dinero que el Señor nos pone en la mano. A veces hacemos gastos de más, innecesarios, así como vemos que en el gobierno, en el país, se están haciendo ajustes, que se están achicando gastos que no tienen mucho sentido. Deje de recibir la suscripción de la revista El Gráfico, la revista no sé qué. Corte con todo eso y deje de gastar de más. Eso es sabiduría. Gaste más en lo que es comida y vestido y no tanto en cosas que no tienen sentido. Aprendan de la hormiga a trabajar y aprendan de la hormiga a ahorrar, sin andar pidiendo prestado para pagar a otro, pidiendo prestado. Yo conocí gente que tiene una deuda y pide prestado a otro para pagar esa deuda, pues ni él ve la plata. Y mi abuela decía, a cada santo le debe una vela. O debiste un santo para vestir otro. Por eso dice Proverbios 22, 17 y 18, lo leo aquí. Escucha las palabras de los sabios, aplica tu corazón a mi enseñanza. 18, pues es bueno guardar estos dichos en tu corazón y tenerlos siempre a flor de labio. 19, yo te enseño hoy, sí a ti, para que confíes en el Señor. Versículo 20, 22, 20. Te he escrito 30 dichos llenos de consejos y de conocimiento. 24. No te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué te dice el Señor? Nunca, nunca mantengas una amistad con un iracundo. No mantengas amistad con un violento. No tengas amistad con un violento. ¿Cuántos solteros y solteras hay aquí? Acá. ¿Vos estás casada o estás soltera? A ti te hablo. Algunos nos hacen cargo. Noviazgo. Tu novio, cuidado, te pellizca, te empuja, te maltrata. De novio, mándalo a pasear bien lejos. Te lo digo en el nombre del Señor. Esa persona no sirve. Dice la palabra del Señor, no te juntes, no te hagas amigo con gente irritable, ni te juntes con los violentos. Porque después de casado, el príncipe se convierte en sapo y la princesa se convierte en no sé qué. Dice el 25,
porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. Claro, obviamente, te juntás con gente que no es conveniente. Miren, amados, hay gente que se siente mejor con los impíos que con los hijos de Dios. Está más a gusto, puede hablar con más soltura. ¿No será que él también es o ella es un impío? Mi esposa siempre tiene un dicho que dice, porque son del campo, ¿vieron? El buey mañero busca compañero. Siempre el mañero anda buscando otro mañero, ¿no? Entonces dice el contexto, no te comprometas a garantizar, dice el versículo 26, la deuda que de otro, ni seas fiador de nadie. 27, si no puedes pagar tu cuenta, si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama en la que duermes. ¿Qué significa eso? Que te van a sacar hasta lo último, la última posesión de una persona es su cama. Eviten, amados, endeudarse. Eviten andar pidiendo prestado. No pierdan, no pidan dinero a carta sur ni a eso efectivo y te ponen los billetes. ¡Ay, voy! Firmo ahí, ya me vengo lleno de billetes. Eso es un engaño de Satanás. No revientes tu tarjeta de crédito. No uses la tarjeta. Yo tengo una tarjeta de crédito. No la estrené nunca. Porque ya aprendí. 4 tarjetas tenía yo. De todas. Tenía American Express, Mastercard. ¿No? Endeudado, pero peor que... No, terrible. Oh, mis amados. Qué terrible es tener deudas. Yo sé que a veces es difícil hacer algo y no endeudarse. A veces es complicado, por ejemplo, hacer la casa, hacer la loza, comprar los materiales y tienes que pedir un crédito. Y a veces los que te prestan dinero son usureros que viven de los intereses y a ellos les conviene que te endeuden. Qué terrible es tener deudas, pero qué hermoso es no tenerlas. Qué lindo no tener deuda. Qué lindo es ir al almacén y saludar a la señora o al señor, ¿cómo le va, don Pepe, doña María? Y sí, ¿qué quiere? ¿Quiere llevarse algo? No hay problema, después me paga. No, 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 le pago. No quiero deberle nada. Oh, qué terrible ¿cuántas veces te habrá sucedido de golpean las manos de tu casa o tocan el timbre y mirás por ahí medio, sabés que va a venir el cobrador? Y ves el rostro tosco y serio de Don Barriga ahí afuera. Y mirás ahí te camuflás entre las plantas para que no te veas si tenés plantas, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? No pude pagar, no pude pagar. Y voy a tener que esconderme otra vez la semana que viene. Es terrible, ¿no? O quizás te llegó de la mano del cartero ese temido sobre que dice aviso de corte del servicio. Ay, Señor, como 5 meses está debiendo. Qué angustiante situación, ¿no, mis amados? Deber dinero, ¿no? Es terrible, ¿no? ¿Qué sentís cuando ves venir a tu hermano, y hablo de tu hermano en Cristo, toca que está a tu lado y decirle, vos sos mi hermano, mi hermana en Cristo? Y somos hermanos, no tengo vergüenza, somos hermanos, ¿sí o no? Pero bueno, ves venir a tu hermano al que no le estás pudiendo pagar la deuda. Ay, qué triste situación, ¿no? Qué feo, ¿no? Porque tenés la voluntad, pero no te pagaron a vos tampoco, estás trabajando fiado también, y el hermano te está diciendo, hermano, mira que necesito el dinero, etcétera. Ay, hasta tristemente faltás a la iglesia para no ver al hermano. Qué terrible, ¿no? Para eso es bueno conversar. Para eso es bueno decirle al hermano, mira, tener un poquito de paciencia. Dios sabe que tengo deseo y voluntad de pagarte, me van a pagar, me prometieron para la semana que viene te pago. Eso es bueno decirlo, porque el otro se siente respetado y ya calcula también, porque él también le dice al otro que tiene que pagarle, ya me van a pagar, y así es una cadena, ¿no? ¿O qué sentís cuando ves entrar a tu hermano que te debe, el otro del otro lado? Ahí está entrando mis $100. No dice ahí entra el hermano Juan, ¿no?
¿Viviste alguna vez esa tortura de no poder conciliar el sueño a causa de las deudas? ¿Cómo te sentís cuando pudiste cancelar la última cuota? Miren, amados, yo les hablo por experiencia personal, ¿eh? Nosotros, cuando edificamos la casa que algunos de ustedes conocen, para poder hacerlo tuvimos que meternos en un préstamo y la verdad que nos estafaron y tuvimos varios años pagando ese préstamo que tendríamos que haber, y lo pagué como 4 veces al dinero que pedí. Y encima con problemas de que no me pagaban, etcétera. El día que firmamos el libre deuda, me sentía, amados, libre. Bailaba, parecía Fred Astaire ahí en la peatonal de Lomas. Contento estaba porque pudimos, y llegué con mi esposa ahí, mi amor, vamos a bailar, porque pudimos saldar la deuda. Qué lindo es saldar una deuda, ¿sí o no? ¿Le gusta saldar deuda? ¿Le gusta pedir plata? Amén. ¿Y qué pensarías si vos tenés una deuda tremenda? Una deuda, pero que está en peligro tu casa, que te embarguen tu casa, tu auto y todo. ¿Qué pasaría si aparece alguien de corazón noble que de manera totalmente desinteresada decidiera cancelar tu deuda y declararte libre de deuda? Y estás debiendo, no sé, $100,000, una deuda impagable. Pero viene alguien que tiene dinero, que te ama y te dice, mira, te veo muy angustiado, estás enfermándote, estás con una crisis familiar a causa de esta situación, yo saldo la deuda y no me debes nada. ¿Qué sentirías? ¿Cómo, cómo actuarías con esa persona? En Mateo 18, y vamos a la palabra de Dios, Jesús da una parábola para enseñar a sus discípulos, y ustedes también son discípulos del Señor, ¿a qué se parece el reino de los cielos? Tal como con otras tantas parábolas, cada cosa en la narración relaciona a Cristo con su iglesia. Vamos a leer Mateo 18, 23 al 35, una parábola muy conocida. Vamos a escucharla y leerla nuevamente. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo, Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. ¿Escuchó? Es palabra del Señor. Jesús, el Señor, empieza por describir a un rey, a quien llama a sus sirvientes a cuentas, llama a rendir cuentas.
Nadie, amado, está libre. Nadie. Ninguno. Ni los que estamos aquí adentro, ni los que están allá afuera. Ninguno estamos libres de que un día vamos a rendir cuenta. El Señor nos está mostrando que un día Él llama a cuenta. Las Escrituras dicen ahí en Mateo 18:24 que en el proceso le trajeron a uno de sus deudores que les debía millones de monedas de plata. Esto es la figura de la hipérbole en una exposición. El Señor utiliza una exageración. Nadie puede deber tanta plata físicamente en este sentido, pero el Señor lo pone como un ejemplo de una gran deuda para que tomemos dimensión de cuánto es la deuda. Y he aquí un siervo que estaba sumido en deudas, muchas monedas de plata. Dicen algunos que eran varios contenedores de monedas de plata. Él debía al rey el equivalente a cientos de millones de dólares, una cantidad que él nunca podría volver a pagar. Jesús no nos dice cómo este hombre cayó en tan increíble deuda, cómo es que hizo para gastar tanto dinero. Algunos exegetas dicen que es muy posible que este varón, el dinero que recibía, se ponía a prestar y a cobrar usura. O sea, prestaba y cobraba con intereses y mandaba a apretar a los que no le pagaban y le mandaba a romper el dedo. Algunos dicen que pudo haber sido eso y ese varón hizo despilfarro de dinero. Y él debía al rey equivalente a mucho dinero, una cantidad que nunca podía pagar. Jesús no nos dice cómo es que hizo este hombre para caer en esa deuda. Algunas versiones de la parábola dicen que el hombre fue un esclavo y que su deuda fue un préstamo impago, quizás él prestó ese dinero a otro. Sin embargo, todo lo que sabemos a partir del relato bíblico, del contador, porque el que lo cuenta es Mateo, que es Leví, el contador, y es el que tenía acceso a grandes recursos y lo malgastó. Amados, esto nos da a entender que es como tomar la gracia de Dios como licencia para pecar. Los corintios decían, vamos a pecar, total, ya el Señor nos salvó. Y Pablo le dijo, no, 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 perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Entonces, es parecido a eso. Es como tomar la gracia de Dios, el regalo de Dios, de su amor, de su misericordia, como algo sin valor. Es pretender burlarse de Dios. Ah, no, su gracia me envuelve. Yo soy hijo de Dios, pero aún así puedo hacer lo que quiera, puedo despilfarrar esa gracia. Déjame, amada iglesia, señalarte dos cosas importantes con relación a esta parábola tan interesante y tan profunda. Primero, los siervos de esta parábola representan a los creyentes, no a los impíos. Tiene mucha relación con lo que hablábamos vez pasada, que como el mayordomo, ¿se acuerdan del mayordomo que se transforma en infiel? Ese era un hijo de Dios, en cierta manera. Y este también es un hijo de Dios, porque Dios no le da una demanda a alguien que no es su hijo. Entonces, esta gente eran creyentes, aquellos que pertenecen al reino de Dios. Así que el siervo aquí endeudado no era ningún extraño en las labores del rey. El rey lo conocía. Y segundo, nosotros nos enteramos luego en Mateo 25 que el propósito de Dios al dar talentos a su pueblo es para que éstos den frutos delante de él. Si Dios te dio algo a vos, es para que des fruto. Si Dios te dio la salvación a vos, es para que vos des fruto también. El que no da fruto es aquel que está seco y está muerto. Todos aquellos quienes reciben talento del Señor, les ordena el Señor que los inviertan, que los multipliquen. Dios, amados, no solo reparte talentos, Él da, claro que da, pero Él espera cosechar frutos de la inversión que Él hizo en su pueblo. Evidentemente, amados, el rey de esta parábola de Mateo 18 estaba tratando con siervos.
quienes habían estado expuestos, llamados a rendir cuentas por haber cometido faltas. Y el siervo en gran deuda, el más endeudado, es el primero en ser llamado ante el rey. Este siervo fue probablemente un hombre muy talentoso, porque ¿quién de ustedes que trabaja con empleados le da, no sé, por ejemplo, sé que algunos tienen fábricas de ropa y tienen máquinas muy costosas y muy delicadas, y no le vas a dar a un novato, sino que le vas a dar a quién? Al más experimentado, a la persona que más le tenés confianza, que va a tratar con cuidado tus herramientas, por ejemplo. Entonces el Señor le da a este varón porque tiene talento, porque el rey tiene expectativas sobre este hombre. De otro modo, él no habría tenido acceso a tanta cantidad de dinero. Todavía, cuando él fue llamado a rendir cuentas, él no tenía nada para pagar o no quería pagar. Eso está en tela de juicio, eso no lo sabemos. Mateo 18:25 dice que no podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran. O sea que perdió hasta su propia libertad, perdió la libertad de su esposa y perdió la libertad de sus hijos. ¿Cuántos varones hay aquí que son padres, esposos y padres de familia? El pecado del hombre, cuando hablo del hombre no hablo genéricamente, sino que hablo del varón, daña a toda su familia, como este varón. A causa de su despilfarro, a causa de su falta de temor ante el rey, dañó indirectamente como daño colateral a toda su familia. Cuando pasa cosas en tu familia, no es gratis. Revisemos nosotros como hombres qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que no estamos haciendo. Él no tenía nada que pagar. Entonces fue ordenado que se lo venda junto con su esposa y sus hijos y todo lo que poseía. Ni aún vendiendo su casa, ni aún vendiéndolos a ellos como esclavo, este rey recuperaba todo el dinero que le había dado. Este hombre no tenía nada de valor para intercambiar por su deuda delictiva, ya digamos. Él no tenía dinero, no tenía bienes, nada de mérito que ofrecer. Por lo tanto, ¿qué hizo este hombre? Vamos a leerlo, Mateo 18:26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. ¿Cómo ustedes pueden observar esta reacción de este endeudado? ¿Es correcta? ¿Es incorrecta? ¿Está bien? ¿Hizo bien, más o menos? ¿Me pueden contestar? Esa voz de la conciencia que sabe todo, ¿eh? Gaby siempre respondiendo muy bien. ¿Alguien más? ¿Hizo bien? Dice que cayó de rodillas ante su amo, le suplicó, por favor, teneme paciencia, te lo pagaré todo. ¿Hizo bien? ¿Hizo mal? Díganme sí o no. Por favor, hablen o callen para siempre. ¿Hizo bien? ¿Hizo bien? ¿Sí? Dicen, sí, perfecto. ¿Vale equivocarse? Amados, el pecador, ¿cuántos son pecadores? Así sea, no, pero bueno, somos de esa condición, no queremos practicar el pecado, pero sí somos débiles y necesitamos al Señor. El pecador no necesita más paciencia, lo que necesita es perdón. Y para eso Dios pide arrepentimiento. Está mal pedir paciencia, porque Dios es grande y clemente en misericordia. Paciente es el Señor. Nos ha tenido paciencia de hace decenas de años y nos sigue teniendo paciencia. A grandes y chicos, jóvenes y ancianos, el Señor nos sigue teniendo paciencia. Y que hoy estemos escuchando un mensaje como este es parte de la muestra de la paciencia. O sea, no hay que pedirle paciencia al Señor.
Lo que hay que pedirle al Señor es perdón. ¿Pero cuándo? Ayer teníamos que haberle pedido ya perdón. ¿Qué estamos esperando? Es importante, amados, conocer el significado de que este hombre suplicaba. La palabra que aparece allí se utiliza mucho en la adoración. Proscuneo, adorar significa proscuneo. Es cuando el perro, el animalito, el can, cuando llegás, ¿qué hace? Yo tengo dos perritos, cuando te lame la mano, te lame los pies, no sabe qué hacer como para demostrarte su amor. Y se inclina, mi perrita se inclina para que la acaricie, ¿no? Se postra a mis pies. Eso es la adoración que Dios reclama. Proscuneo, adoren al Señor así inclinados, besando sus pies. Eso es el significado. Y aparentemente hizo eso. Nos da a entender, la palabra de Dios nos deja ver que, amados, no todo el que se inclina, no todo el que adora realmente está agradando a Dios. Porque este estaba en cierta manera adorando con su postura. Cualquiera que lo ve dice, uy, ese hombre cómo está adorando al rey, porque está humillado, besando sus pies, agarrando sus pies. Pero ¿saben qué? Él se encogió, él se agachó como un perro que lame la mano de su amo. Pero este hombre no estaba de rodilla en su corazón, no estaba arrepentido. Y ese es un problema muy grave, porque si no hay arrepentimiento no vas a alcanzar nunca el favor de Dios. Estaba allí, arrodillado, pero él lo que estaba pidiendo era otra oportunidad. Parecía lo de rescate, otra oportunidad, ¿no? Quería otra oportunidad. Dame algo más de tiempo, le dijo. Yo puedo componer mi error, mi falla, mi pecado. Yo puedo satisfacer tu demanda, rey. Dame tiempo. La verdad era, amada iglesia, y espero que el Espíritu de Dios abra tu mente para entender lo que estoy hablando, que este siervo posiblemente no podría pagar por su delito jamás. Él nunca podría reunir todo lo que era necesario para reembolsar y honrar la deuda, no podía. Él lo gastó irresponsablemente, se comió todo el dinero, lo regaló, invitó amigos a comer. Vaya a saber lo que hizo grandes fiestas. Compararé esta actitud a la de un cristiano que tristemente es sorprendido en adulterio. Cuando el pecado está oculto, nadie sabe nada y él sigue en su camino. Pero cuando es expuesto, cuando se descubre, su primera reacción es de tristeza de perro, proscuneo, se arrodilla ante su esposa. Mi amor, llora, oh Dios, no me dejes. Ora al Señor, Señor, no dejes que pierda mi matrimonio, mi familia, no tomes en cuenta mi maldad, no permitas que caiga en la ruina. Dame otra oportunidad. Entonces le ruega a su esposa, por favor, dame una oportunidad más. Pero en realidad, este hombre nunca podrá disimular que se arrepintió porque lo descubrieron. Por eso es importante arrepentirse antes que el pecado sea descubierto. Porque puede hacer que el Señor te proteja aún de ser expuesto en vergüenza y te restaure aún en tu matrimonio. Al siervo de la parábola le fue perdonada una gran deuda basada solamente en la compasión y la misericordia del rey, no de las palabras de este deudor. Amado, si Dios te perdona, no es por cuanto vos llores, sino es que es por su misericordia. Alabado sea Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Mateo 18, 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Gloria a Dios. Amén. ¿Y el 18, 29? Ya avanzando un poquito más. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ese es el otro deudor
que le debía, no sé, una semana de trabajo a este gran deudor, porque son la parábola de los dos deudores, y también en los dos casos se pide paciencia, pero el otro es más coherente, porque le debe solo una semana de dinero. Teneme paciencia, esta semana voy a trabajar, vamos a comer arroz con mi familia, pero te vamos a pagar. Teneme paciencia. Pero el otro decía, oh rey, teneme paciencia, pero jamás podía pagar la deuda. La misericordia del Señor va más allá, escucha, de tus maldades y de mis maldades. Quizás tus maldades son muchas, 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 tan asquerosas y grandes. La misericordia del Señor es mucho más grande que eso. Y si vos te arrepentís de todo tu corazón, el Señor te limpia y se olvida de tu pecado. Así como está el oriente del occidente. ¿Sabe qué significa eso, amado? Que al horizonte nunca lo vas a alcanzar. Siempre vas a querer avanzar y no llegas nunca. ¿Por qué? Porque el Señor olvidó tu pecado. El Señor te perdonó y te limpió. Yo deshice como a nubes tus rebeliones y a tus pecados como neblina. Yo te redimí, dice el Señor. Por eso obedéceme, dice el Señor. ¿Por qué habría el rey de ser movido a misericordia ante este hombre charlatán, mentiroso y adulador que prometía, te voy a pagar, dame paciencia, te lo pagaré todo, dice? Amados, esa es una ofensa. Trata al Señor como si fuera un tonto. Como si alguien te debiera mucha plata, te debiera un año de trabajo. Y vos le tuviste paciencia, paciencia, pero vos necesitas el dinero porque tenés que irte de vacaciones con tu familia, te corresponde, es tu dinero. Pero la persona te dice que en una semana te lo va a reunir y vos te cuesta creerle porque es un mentiroso. En una semana se va a tomar el avión y se va a ir a otro país con tal de no pagarte. El siervo no estaba arrepentido, de hecho, él no tenía ningún concepto de lo que es la pecaminosidad. Estos días veía un videíto, no sé si alguno lo llegó a ver, vieron que andan esos que regalan plata, ¿no? O que te regalo este auto, súbete a este auto y el otro llora. No sé si está armado eso, me cuesta. Un día me quedé viendo ese video de un varón que tenía un taxista que tenía un auto pobrecito que sacaba los pies para frenar. Y viene uno que parece que tenía una concesionaria y bueno, le preguntó y le motivó su vida y le regala el auto y el hombre llora y yo también estaba llorando mirando eso y después lo último decía, este es ficticio. Pero te emociona porque decís como qué lindo ayudar a la gente, ¿no? Y había un niño, que no sé si esto sería armado, parece que no, porque el niño parecía muy, muy real, un niño de 10, 11 años, un colombiano, que iba con una bicicleta muy chiquita, una mini bicicleta, y él le hacía mandados. No sé si alguien lo vio ese. Que hacía mandados y le daban propina, y él andaba pobrecito con las bolsas, subía arriba de esa bicicletita y para ayudar a su mamá, que era viuda. Y de repente, no sé qué pasó, justo a este que regala dinero, le chocó con la bicicleta y le raspó ahí. Entonces le hace todo un teatro, le dice, no, ahora me tenés que, ¿cómo hacemos con esto? Y el chico se pone muy nervioso. Y él sacaba cuenta y decía, bueno, yo lo que podría hacerle mandados a usted, no sé, por un año, no sé cuánto saldrá esto, pero se lo notaba muy angustiado el chico. Y no me gustaba un poco la manipulación de las emociones, ¿no? Porque al final le regaló dinero, etcétera. Pero el chico dice, deme tiempo y lo voy a pagar día por día. Y me hizo recordar el mensaje que estaba preparando. Y eso es real, porque uno cuando tiene una deuda, dice, dame aunque sea día por día o cada viernes que me pagan, yo te voy a dar parte de lo que me dan. Es una muestra de buena voluntad. Pero ¿saben qué, amados? Cada uno de nosotros estábamos como este deudor que debía muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Este hombre era un actor sin ninguna intención de cambiar. Solamente quería quedar bien ante el rey, pero el rey pudo discernir lo que este varón estaba pensando. Él tenía que saber
que el siervo estaba tratando de jugar con sus sentimientos para provocar compasión. Todavía, y a pesar de esto, el rey, amados, por su naturaleza, fue movido a misericordia por este hombre. ¿Por qué? No fue por las lágrimas de este varón, no fue por las promesas de este varón, no fue por los ruegos de este varón, sino que fue por el corazón de Dios. Porque ese es el corazón de Dios. Él quiere hacernos bien. Cuando nos ve mal, Él te dice, hijo mío, ven a mí. Dame tus cargas. Lee mi palabra. Yo tengo la respuesta. No busques por otro lado. Vean, amados, solo un engaño terrible podría ocasionar que este siervo creyera que él podría realmente poder pagar su deuda a su amo. Su actitud solo reflejaba la poca importancia, y escuche que esto es la parte práctica del mensaje, la poca importancia que le daba a su propio pecado. Como me dijo uno por allí, pastor, Dios me bendijo, le debo un asado, porque me pidió oración, ¿no? Y yo oré por él, y le fue concedido, Dios le dio en abundancia. Le debo un asado, pastor, me dijo. Es la actitud de este deudor, pensando que algo le podemos dar a Dios, que algo le podemos pagar a Dios. Este varón estaba convencido de que si trabajaba bastante, podría usar su habilidad para ponerse a cuentas con su rey. Pero el rey percibía otra cosa. Ninguna cantidad de mérito, ninguna voluntad propia podría quitar la inmensa deuda, podría sacar a este hombre del pozo que estaba hundido. Pregunto, iglesia, Casa de Oración Banfield y los hermanos que están escuchando, ¿estás captando el mensaje? Según el Señor, nosotros no estamos verdaderamente arrepentidos hasta que no reconozcamos que es imposible para nosotros reparar o pagar por nuestros pecados. Porque algunos pretenden, creen que haciendo cosas o buenas obras están bien con el Señor. El Nuevo Testamento aclara esto. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el adulterio era un pecado declarado con pena de muerte. Si alguien encontraba a una mujer o a un varón engañando a su cónyuge, lo apedreaban rápidamente porque ya estaba en la ley. La ley. Jesús tomó el pecado de adulterio mucho más serio aún todavía. Si bien no hay apedreamiento, sino cuántos apedreados habría hoy en día. Él dijo que si una persona solo mira lujuriosamente a otra, ya está cometiendo adulterio. En síntesis, bajo el Nuevo Testamento, la demanda de Dios por santidad viene a ser más grande que antes. Ahora, el rey de la parábola del Señor sabía cuán aplastante eran las consecuencias del pecado de este varón, de su siervo. Y él podía ver que si exponía a este hombre a todas sus consecuencias, este siervo estaba perdido para siempre. Tendría que mandarlo a la horca, tendría que mandarlo a decapitar, porque no había forma de pagar. Después de todo, el siervo ya estaba enceguecido por su terrible pecado. Estamos hablando del pecado. Y si no lo hubiera perdonado el rey, él hubiese caído en una oscuridad peor. Como alguien, amados, que después, ¿qué pasó con este varón? Sigue la historia y lo acabamos de leer. Viene otro que le debe una deuda más chiquita y no le perdonó la deuda. Se olvidó de la gracia recibida. Se olvidó de los favores inmerecidos que Dios le dio, que lo limpió y que olvidó su deuda. Es como alguien que es sanado de un cáncer de pulmones y se siente tan bien que vuelve al vicio del tabaco. ¡Qué tontería!
ser perdonado por Dios, ser limpiados por el Señor, recibir la bendición del Señor, pero con mi prójimo yo soy implacable y no le perdono nada. No, porque lo que me hizo es imperdonable. Te voy a decir algo breve sobre el arrepentimiento, amado, amada, aunque ya deberías saberlo porque lo enseñé bastante. El arrepentimiento bíblico aquí en este concepto significa darse vuelta, volverse del camino. Y al Señor no le alcanza un pedazo, un poquito de volverte del camino. Estamos hablando de un giro de 180 grados. No estamos hablando de 45, ni de 90, ni de 135, sino de 180 grados. Porque al Señor no le agrada una parte, sino todo. Volverse a 180 grados. Si antes no perdonabas, si no podías perdonar, ahora tenés un corazón perdonador porque entendiste la gracia del que te perdonó de todos tus pecados. Amados, si esto es una peste que afecta a millones de creyentes. Cada vez que los cristianos están en pecado o entran en pecado, ellos piensan así: Señor, yo puedo hacer las cosas bien a partir de ahora, con lágrimas sinceras, con oraciones profundas, voy a tratar de no faltar a la iglesia, te convenceré, me voy a meter a estudiar la Biblia y voy a compensarte, Señor. ¿Cuántos amados piensan así? Quizás no lo dicen, pero con sus hechos hacen eso. Creen que porque suben textos de la Biblia en sus estados y ponen amén o ponen una cancioncita por allí como para, no sé, decir soy cristiano, pero si no perdona al que le ofende, el Señor sigue enojado con él. Pero amados, es imposible. Esta clase de pensamiento te va a llevar a la pérdida total de la esperanza. Tales personas están luchando incesantemente con sus propias miserias pecaminosas y siempre están cayendo. Dice, mañana voy a abandonar este pecado, pero mañana lo vuelven a cometer. No son libres. Persiguen una santidad falsa, fabricada por ellos mismos, por obras, mas no desde un corazón contrito y humillado y arrepentido. Por eso, el Señor da esta parábola y nos está dando el ejemplo de un siervo de confianza, un siervo talentoso, quien es repentinamente descubierto como el cabecilla de una banda de despilfarradores de dinero, estafadores. ¿Mm? Pese a que su amo lo perdonó gratuitamente, como lo hizo con vos y conmigo, decime, te pregunto a vos, ¿qué es lo que te salvó? ¿Qué te ha salvado? ¿Fueron quizás tus lágrimas? ¿Fueron tus plegarias profundamente y sinceras? ¿Fue tu profundo dolor por haber ofendido a Dios? ¿Fue tus oraciones repetitivas? No, no fue ninguna cosa de esas, si bien esas cosas luego uno las hace, sino que lo que te salvó fue la misericordia del Señor. Que su palabra te enseñó que te tenés que arrepentirte, que su palabra te enseñó que tenés que orar, que su palabra te enseña que tenés que cambiar. Veamos una definición simple del verdadero arrepentimiento, que es este: yo debo dejar de pensar que es por mí. Tengo que abandonar ese pensamiento de una vez por todas de creer que yo pudiera pagarle algo a Dios. Yo jamás podré ganarme su gracia por mi propio esfuerzo. Por lo tanto, ningún esfuerzo o trabajo que yo haga podrá saldar mi pecado. Yo simplemente tengo que aceptar su gracia y ese es el único camino de la salvación y de la libertad. Gracia significa regalo inmerecido. Es un regalo de Dios que está disponible para todo aquel que quiera recibir. Y al ser perdonado por su gracia, el siervo le fue dada una gran responsabilidad, porque aquel varón
no se arrepintió, sino que le dijo, dame tiempo, te lo voy a pagar, ten paciencia. Y el Señor, por su misericordia, lo perdona. Y este hombre sale de entra a esa habitación, o mejor dicho, lo traen a esa habitación casi con soldados, a punto de ser metido a la cárcel. Entra así, esclavo, y sale totalmente libre de la presencia del rey. Qué maravilloso. Imagínense, ¿no? ¿Qué siente uno cuando ha sido perdonado, no? ¿Qué sentís, amado varón, cuando tu esposa te perdona tu macana, tu error, tu destrato, te olvidaste el aniversario, qué sé yo? ¿Qué sentís cuando se reconcilian? Qué lindo, ¿no? Es como que se enciende de vuelta el amor más fuerte, ¿no? ¿Qué sentís cuando tu hijo te perdona o cuando tu papá te perdona? Sentís muy lindo. Y así, ¿qué sentís cuando Dios te perdona? Uno se siente que se ha sacado un gran peso de encima. Y así salió este hombre. Ahora pregunto, ¿pasó por alto el rey el pecado de su siervo? ¿Miró de reojo la deuda y simplemente la disculpó? Te pregunto, cuando el Señor vio todas tus miserias y todos tus pecados malolientes y horribles, ¿te perdonó solamente como diciendo, te hago una amnistía? ¿Saben lo que es una amnistía? Una amnistía es una especie de perdón sin pago por la falta. A veces los gobiernos dictan o decretan amnistía y sacan a alguien de la cárcel porque, bueno, porque lo perdonan, pero nadie paga el crimen que hizo. Bueno, eso se da amnistía, de ahí viene la palabra amnesia, que se olvida. En cierta manera el Señor se olvida de nuestros pecados. Pero ¿quién paga la deuda? Porque hay una deuda. ¿Alguien me puede decir quién paga la deuda? Amén. Cristo pagó la deuda. No fue gratis. A vos se te perdonó una deuda tremenda, pero Él la llevó en la cruz del Calvario. Hoy vamos a recordar esa muerte y ese sacrificio. Por eso es tan importante, amados, entender esto. Qué increíble demanda de Dios es esta. El Señor, cuando le perdona a este varón, le pone sobre sus espaldas una tremenda y pesada responsabilidad. ¿Y cuál fue? Si le perdonó la deuda, ¿cómo que le puso una responsabilidad pesada que pareciera que es más grande que la deuda de plata que debía? ¿Saben cuál es esa deuda? Él debía perdonar a otros también. La única persona que puede perdonar es aquella persona que ha sido perdonada por Dios. Es aquella persona que ha gustado el perdón de Dios y entiende que Dios lo limpió de todas sus miserias y de toda su vida pecaminosa. Entonces, cuando mañana te vienen a ofender, vos no podés darte por enojado y implacable y no perdonar al que te ofendió. No importa lo que te haya hecho, tenés que perdonar. A los perdonados se les requiere que perdonen y no se nos permite el lujo de aferrarnos a nuestras amarguras con aquel que nos hizo algo. Corrien ten Boom, quien fue una tremenda evangelista, una anciana que hasta los últimos días de su vida predicaba la palabra del Señor. Ella fue sobreviviente de los campos de concentración nazi. Y le mataron a toda la familia en los campos de concentración, en la cámara de gas. Y muchos años después, décadas después, cuando ya terminó la guerra y pasó todo, el Señor sanó su corazón. Y un día estaba en una reunión, ella predicando, y estaba ella hablando sobre el perdón, casualmente hablando un mensaje como este. Y cuando estaba hablando, se para al lado de ella un varón, un hombre ya adulto, rubio, alto, bien parado como un soldado, y casi como que se arrodilla ante ella y le pide perdón. Y ella se conmovió, ¿por qué me pides perdón?
Y él le dijo, yo fui uno de los soldados que ejecutó a tu familia. Y ella lo perdonó. Le costó a su carne en su momento, pero recordó lo que estaba enseñando y recordó sobre el perdón de Dios. Y ella lo pudo perdonar. Tenemos el caso de aquel tremendo evangelista que está con el Señor, nuestro hermano Gigi Ávila, que su hija fue asesinada por su propio yerno, por su propio esposo. Y en la cárcel este varón, Gigi Ávila, le predicó el evangelio y lo perdonó. Eso realmente es tener a Cristo en el corazón. No decir, soy cristiano, o poner en el auto, sonríe, Jesús te ama. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón perdonador. Amado, amada iglesia, trágicamente, una persona que no acepta el amor de Dios no es capaz de amar a nadie, ni a ella misma, ni a él mismo, o sea, no puede. Prefiere sumirse en el dolor y en la amargura de la falta de perdón. No, que lo que me pasó, lo que me pasó. Sí entiendo que te pudiste haber sufrido mucho, pero Dios también, el Señor Jesús sufrió yendo a la cruz del Calvario. Y dijo, Señor, no tengas en cuenta lo que están haciendo. No saben lo que hacen. En lugar de eso, se transforma esta persona que no puede recibir el perdón de Dios en un juez de otro. Juzga a todo el mundo. Perdió por completo el significado de la misericordia que el rey tuvo hacia él. Amado, de la misericordia que el Rey de Reyes tuvo por nosotros. Y vean la paciencia, vean el perdón inmerecido de Dios, que significa una sola cosa. Él quiere llevarnos en esa paciencia al arrepentimiento. La benignidad de Dios te guía al arrepentimiento, dice Romanos 2:4. ¿Por qué? Porque aún no nos ha juzgado por tantas maldades que venimos haciendo, porque merecemos la destrucción. Por más bueno que te sientas, por más buena persona que te creas, mereces la destrucción si no recibís el perdón de Dios. ¿Puedes imaginarte la mente torturada de tal persona? Esta persona dejó el lugar sagrado del perdón porque recibió el perdón del Rey, donde experimentó la bondad, donde experimentó la gracia de su amo, pero en lugar de regocijarse, agarró del cuello al otro pobre consiervo, al que lo ofendió, al que le tenía una falta contra él. No lo pudo perdonar, no te perdono nada. Me asombra cuántos cristianos hoy viven esta existencia torturada, amargados, que nadie hable mal de él, que nadie le diga nada porque se pone totalmente como un juez. ¿Cuántos cristianos están así? Y esa es la razón por la que existen muchos malestares, tantas divisiones en la iglesia, tantas divisiones en las familias. ¿Es esto el por qué hay muchos ministros que están peleándose entre ellos? ¿Por qué muchas denominaciones rehúsan tener comunión uno con el otro? Leamos Juan, para ir al final, Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En otras palabras, la gente, tu familia, que no tiene a Cristo, que no tiene el perdón de Dios y por eso es tan rencoroso y no te perdona y es tan amargado, esa persona conocerá que sos hijo de Dios por el amor que se tengan unos a otros. Amados, la prueba de que somos de Dios no es mi talento, no es mis años de cristianos,
no es mi tremendo ministerio, no son mis logros. La prueba de que soy de Él es su amor en mí y mi amor por los demás. Sin el amor de Dios, amada iglesia, sin el amor de Dios jamás podré perdonar a nadie. Y yo de verdad me he llegado a sorprender muchísimo por los cristianos, por las divisiones. ¿Y qué pasa en el matrimonio? Que no se perdonan, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué te crees mejor que tu esposo? ¿O te crees mejor que tu esposa? ¿O vos te crees mejor que tu papá? ¿O te crees mejor que tu mamá? ¿O que tus hijos? Perdónense de una vez por todas. ¿Quieren terminar con los problemas familiares? Perdónense sinceramente y borren eso ya de sus corazones. Así como el Señor borró tu pecado. Y Jesús finaliza su parábola con una terrible, terrible, terrible advertencia, 18, 32 y 33. Mateo 18, 32 al 33. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Nadie ha sido perdonado de más pecados que yo. Pablo mismo dijo, yo el peor de todos. Y cada uno puede decir lo mismo, yo la peor de todas. Pero Él me ha limpiado, Él me ha perdonado. Yo soy uno de aquellos que ha sido limpiados de los pecados sobre mi cabeza. La muerte, yo estaba marcado para la muerte. Estaba destinado a un castigo eterno. Iniquidad de la carne, un espíritu soberbio, orgulloso, sin tener nada, mal hablado, despreciativo de los demás. Amado, yo fui una persona muy, despreciaba mucho a la gente. Era intolerante. Y el Señor tuvo misericordia de mí. Yo he desobedecido la palabra de Dios muchas veces. He limitado su obra en mi vida muchas veces. Lo que Dios quería hacer en mí, yo lo he retrasado mucho tiempo. Quizás te puede estar pasando a vos. Dios quiere hacer algo en vos y vos lo estás rechazando y lo estás retrasando por tu falta de arrepentimiento. Y el Señor me ha perdonado de todo eso. La pregunta para mí ahora es, ¿soy tolerante con mi hermano? ¿Tengo paciencia con mi hermano, con mi hermana? ¿Soporto sus indiferencias? Si me niego a amar y a perdonar como yo he sido perdonado, Jesús me llamará siervo malvado. ¿Sabe qué significa la palabra malvado? Significa inicuo, significa eh, anomo, significa que no guardas mi palabra, desobedeces mi palabra, malvado. Y Pablo predicó la gracia valientemente. Él instruyó, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea en tiempo oportuno o en tiempo inoportuno. Corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Si has sido perdonado, vos sos guardián de la palabra de Dios. Termino con esto. Nosotros no estamos para usar la palabra de Dios o la doctrina, si querés, para construir paredes entre nosotros. Aquel fue el pecado de los fariseos. Ellos guardaban el Shabbat. ¿Saben lo que es el Shabbat? El día de reposo, su día de reunión, su día sagrado. Pero el mandamiento en sí mismo no era suficiente para su carne. Ellos añadieron más cosas, múltiples reglas, regulaciones que permitían el mínimo movimiento físico para el día del reposo.
El día de hoy ellos no encienden la cocina porque ya es trabajo. Ellos no hacen nada, ningún movimiento porque es trabajo, porque guardan el Shabbat. Se fueron al extremo. La ley también dice, no tomarás el nombre de Dios, del Señor tu Dios en vano. Pero los maestros de la ley, los fariseos, construyeron más paredes diciendo, nosotros jamás mencionaremos el nombre de Dios. Entonces, así no lo tomaremos en vano. Y en algunas sectas judías, esta pared continúa con fuerza hasta el día de hoy. Y en muchas iglesias evangélicas también. Pero es una pared hecha por hombres y no por Dios. Por lo tanto, esto termina siendo una esclavitud. Me acordé, ¿dónde está Noé? Normi? ¿Normita? Ah, está en la escrita. Bueno, hoy me contó de una persona que estaba muy enojada conmigo, me contó, no sé si te comentó. Y me acordé de esa persona, y ahora me acordé. Claro, ella abrazó el mormonismo, y obviamente decía que nosotros no sabemos nada, que estamos totalmente errados, porque no guardamos el Shabbat, el sábado. Y es muy gracioso, porque ni siquiera sábado significa Shabbat. Sábado, esa palabra está dedicado al dios Saturno. Shabbat es el día de reposo judío, que el calendario gregoriano con el calendario judío no tiene nada que ver y está desfasado. Y es muy gracioso, muy causa ternura. Están equivocados, te dicen, ¿no? Porque no guardan el Shabbat. Bueno, hoy estamos en miércoles, estamos contra errados. Pero el sábado vamos a guardar el Shabbat porque tenemos reunión. Así que bueno. Pero vieron, y se fue de la iglesia por eso, porque no guardamos el Shabbat. Son barreras, son muros. Cada uno tiene su propio Dios, con minúscula, cuyo ejemplo de vida es abominable, con naturaleza pecadora. Dioses horribles. Mas el que ha de ser del verdadero Dios debe buscar la santificación, porque Dios es santo. Aquellos dioses, por ejemplo, el Gauchito Gil, una especie de diosito. Y ese diosito toma Fernet, entonces los seguidores toman Fernet. Y son como él. Y son delincuentes, son ladrones, como él. Pero el que adora al Dios verdadero tiene que ser como él, tiene que ser santo. ¿Cuántos lo creen? Amados, estoy en condiciones de decirle que esta es una maldad de la peor clase. La parábola de Jesús hace que esto quede claro. Tales personas están agarrando a otros por el cuello y demandándoles, tienes que guardar esta regla, tienes que hacer esto, tienes que usar vestido largo, si usas pantalón, mujer, te vas al infierno, si usas collar, el diablo está contigo. Y ponen reglas, agarran del cuello a la gente cuando el Señor ya nos perdonó. Ayúdanos, Señor. Por lo tanto, ¿qué nos dice esta parábola? ¿Cómo resume Cristo su mensaje a sus discípulos, sus compañeros más cercanos? Versículo 35, léamelo de vuelta. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es categórico. El Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de toda gracia, el Dios de toda paciencia, nos está diciendo en el versículo 35 que si vos hacés con tu hermano que lo agarrás del cuello y no lo querés perdonar, lo que te hizo, no importa, no el nombre de lo que te hizo, si no lo querés perdonar, tu Padre hará lo mismo contigo. Te quitará el perdón. Debes perdonar aunque no te pidan perdón. Porque se trata de un pecador perdonando a otro pecador. Si esa persona no se arrepiente, rendiría cuenta a Dios. Vos despreocupate de eso. Orá al Señor para que se arrepienta. Pero vos tenés que perdonarlo. Aunque la persona esté de aquí a 3.000 kilómetros de este lugar o ya esté muerta, perdona. Cierra tus ojos, por favor. Oh Señor, puedes decir, oh Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Que tan fácilmente me dejo provocar por otros
que tan fácilmente guardo ira en mi corazón, respondo con enojo ante la agresión. Aún así, no sé dónde estaría yo sin tu gracia y sin tu paciencia, mi Señor. Estoy maravillado por tu amor. Por favor, Señor, ayúdame a entender y a aceptar tu palabra de amor, ese amor tan grande por mí, que me ha perdonado. Me perdonaste, Señor. Por favor, ayúdame, Señor. Y esta es la única manera con la cual podré cumplir tu mandamiento de amar profundamente. Entonces yo podré ser paciente con mis hermanos, con mi familia, con mis amigos, por la gracia de tu Espíritu. Te dice el Señor, yo sí, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca más volveré a pensar en ellos. El Señor te está diciendo que nunca más recordará tus maldades. Entonces el Señor te está diciendo que nunca más recuerdes lo que te hicieron. Sana tu corazón. El Señor esta tarde puede y quiere sanar tu corazón para que puedas participar de esta cena, de esta conmemoración tan importante y solemne. ¿Qué hará el Señor con un pueblo tan duro de corazón? ¿Qué hará el Señor? ¿Qué es lo que vas a hacer, Señor? Te voy a decir lo que va a hacer el Señor. Tocará su corazón con su palabra, producirá convicción de pecado, lo perdonará a la primera oportunidad que su pueblo se vuelva arrepentido, olvidará sus pecados a pesar de todos sus pecados, a pesar de todo su desprecio hacia Dios, a pesar de haber hecho oído sordo a su palabra, porque Él te ama y Él anhela que vengas regresando con corazón humilde. Dios elige, Dios decide no recordar más tus pecados, porque Él ya los soportó en la cruz. Cuidar, iglesia, nuestros pecados y alejarlo de nosotros. Olvidar lo que nos hicieron y ser libre, salir libre de esa carga tan pesada. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, Dios. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación. Me diste la salida, vi un nuevo color de tu amor que me liberó. Fue tu gracia.